hemos invitado a nuestros estudios a nuestro ex canciller de la República, José Antonio García Belaúnde, para que nos comente parte de las incidencias que se están registrando en los últimos tiempos y esta suerte de a veces de declaraciones un poco altisonantes que se escuchan en Chile, pero que el canciller Rafael Roncalliolo ha dicho no hay que darle mucha importancia. En todo caso, bienvenido a Radio Nacional, embajador García Belaúnde. Gracias. ¿Cómo está usted? Buenos días. El tema es complejo, por cierto, ¿no? Sí, el tema es complejo porque es un diferendo jurídico que tiene que ver con la soberanía sobre espacios marítimos, y todo tema que tenga que ver con soberanía es un tema delicado. Pero está donde debe estar. Permítame, señor embajador, estamos en este momento en las señales de TV Perú. Sí. Buenos días, colegas de TV Perú. Estamos precisamente enlazados en nuestra plataforma de noticias, aquí en los estudios de Radio Nacional del Perú, con el ex canciller de la República, José Antonio García Belaúnde, con quien estamos conversando precisamente del tema de agenda política que nos interesa en cuanto a política exterior. Y él les estaba reseñando justamente tanto para los oyentes de Radio Nacional como para los televidentes de TV Perú esta situación. Embajador, estamos en la señal de plataforma de noticias. Buenos días. No, yo decía que todo tema que atañe a la soberanía, y estamos acá discutiendo un tema de soberanía sobre mar adyacente a nuestras costas, es un tema delicado y sensible. Pero lo que es importante es que tanto en el Perú como en Chile, primero los gobiernos son muy claros en que están en una fase jurídica, en un carril jurídico, y que por consiguiente lo único que queda es acatar el fallo. En segundo lugar, hay muchas voces de gente muy importante del sector intelectual, del sector académico en general, del sector empresarial, de periodistas, etcétera, que son conscientes de que la Haya y lo que resuelva la Haya no solo tiene que ser acatado, sino que debe dar oportunidad para desarrollar un nuevo tipo de relación. Yo tengo la fe y la esperanza, digamos, que así como los acuerdos con Ecuador permitieron relanzar esa relación y establecer un tipo de entendimiento que nunca antes habían tenido Perú y Ecuador, yo tengo la esperanza pues que el fallo de la Haya también signifique el inicio de una etapa distinta, mucho más rica y mucho más intensa en la relación Perú-Chile. Ahora, de vez en cuando se escuchan voces en Chile, ¿no es cierto? Que a veces un poco, sí, digamos, y acá también, y acá también, alguna, acá también, pero sí, con menor sí. intensidad. Con menor intensidad, Sí. Sí. Pero cuando usted señala que ambos países están obligados a acatar la resolución, ¿no es cierto? Porque Sí. ahí no hay incluso... No hay apelación. No hay apelación de ninguna manera. Esto implica que en esta última etapa de este proceso oral que se viene, tenemos que, como se dice, gastar todas nuestras municiones jurídicas. Claro, ¿no? Claro. Ya la etapa de trabajo nuestro termina en diciembre con la presentación oral de nuestra sustentación de la tesis peruana. Y después solo cabe sentarse a esperar el buen juicio de los... El argumento del diputado Tarut, ¿no?, que sostenía que no es competencia de él, eso ha quedado totalmente descartado, para tranquilidad de nosotros. Sí, porque esa fue una opción que tuvo Chile antes de que presentara la contramemoria, plantear lo que se llama en la jerga de la Corte las excepciones preliminares, es decir, oiga, existen acá unos tratados, usted no tiene ninguna competencia para ver este tema. Pero Chile no lo hizo, y no lo hizo porque era obvio que lo iba a perder, ya había antecedentes de la Corte al respecto. Entonces, plantearlo a esta altura del debate... Y Chile entra además, en una propia contradicción, ¿no? Porque si ellos dicen que hay un tratado, que son dos tratados de pesca, ¿no? Sí. Que ellos lo consideran tratado de límites, ¿no es cierto? Así es. Sin embargo, se han apersonado al proceso. Ahí hay una especie de doble juego, digamos, por parte de... Yo creo que Chile hubiera querido plantear estas excepciones preliminares y decirle a la Corte, usted no tiene nada que ver en Pero este ya no hay asunto. opción. Pero no lo hizo porque se dio cuenta que no lo iba a ganar. Para mí estaba clarísimo que no lo iba a hacer porque no lo iba a ganar. Nadie quiere perder un juicio. O sea, yo quería pedirle, señor embajador, un comentario sobre lo que publica hoy el diario 16, que dice que Chile provocaría incidente armado, advierte embajador de Rivera. Usted lo conoce, embajador Rivera, ¿no es cierto? Sí, claro, muy bien. ¿Qué comentario tiene usted al respecto? Es lo que él piensa.
Pero quiero advertir que Osvaldo Rivero, que es un embajador muy talentoso peruano, vive fuera del Perú hace muchos años. Yo no sé si en la isla frente a Carolina del Norte, donde está viviendo ahora, tiene información que nosotros desconocemos. Pero, digamos, esa situación lo desvincularía con seguir la temática. Digamos. No, yo lo que digo es que está mucho tiempo fuera del Perú y yo no sé si tiene toda la información del caso. Entonces, es una especulación de él. Él no dice que tiene pruebas, él no dice, él especula. Es un comentario, digamos. Es un comentario, ¿no? es una reflexión que él hace, que es respetable, pero no la comparto. Ahora, embajador, usted sabe, como buen negociador, que en una mano está el argumento jurídico y derecho internacional y en la otra dicen hay que tener la fuerza, una fuerza disuasiva. Sí. ¿Comparte usted ese criterio? Que yo se lo he escuchado también al embajador Pérez de Cuellar. Pero todo país necesita una fuerza disuasiva. Todo país necesita una fuerza disuasiva. Todo país necesita una defensa que pueda proteger o pueda dar seguridad a sus ciudadanos de que no están indefensos. Eso sí, exactamente. Pero hay que trabajar básicamente la legalidad, ¿no? ¿Y cómo visionar a partir de este momento el tema relacionado con las relaciones con Chile? En medio de todo esto siempre se dice que Chile siempre tiene mayor ventaja porque sus niveles de inversiones son mayores en nuestro país. Nosotros tenemos menos. Pero ¿las van por cuerdas separadas o ahora cómo se define esta situación? No, mira, el concepto de cuerdas separadas fue un concepto que nosotros establecimos para definir que una cosa era el diferendo marítimo que debía tener su cauce legal y otra cosa era la relación en términos económicos, comerciales, el términos migratorios, etcétera, entre Perú y Chile. En ese sentido, hasta el momento ha funcionado. Tenemos el caso La Haya y la relación con algunas dificultades se han mantenido. Vamos a continuar con la entrevista a través de Radio Nacional de Perú. Agradecemos este enlace con TV Perú en nuestra plataforma de noticias. Muchas gracias. Amigos, continuamos nosotros en Radio Nacional, donde estuvimos con nuestros colegas de TV Perú. Esto no puede. Entonces, a ver, vamos a comentar, dice... En Diario 16, como está leyendo el señor embajador, es canciller de la República, dice, ante inminente derrota en la Corte de La Haya, estrategas chilenos propiciarían un conflicto para patear el tablero y negociar directamente con nuestro país. Bueno, como ha dicho el embajador García Belaúnde, este es un comentario nada más de alguien que ya dejó hace bastante tiempo, ¿no? La Cancillería. Él dejó la Canciller, cumplió 70 años el año 2006, justamente en agosto, en estas fechas. O sea, el periodo de, digamos, justo cuando entramos nosotros al gobierno, entonces se jubiló y se ha quedado viviendo en Estados Unidos. Y es un hombre muy talentoso, Osvaldo Rivero, pero no necesariamente le acierta, ¿no? Claro. Ahora, embajador, eso de patear el tablero y negociar directamente. Sí, pues ya es una especulación bastante peligrosa, negociar ¿no? directamente significa... Porque esto da la impresión de que podría salir de un sector del gobierno y no es así. No es así. No es así, claro. Bueno, en todo caso, embajador García Belaúnde, hablemos un poco más allá de nuestra preocupación de Chile. Hablemos del contexto regional. Durante su administración se hicieron algunas aproximaciones, ¿no es cierto?, con Argentina, es más, se buscaron suavizar las situaciones que había con Argentina propiamente, ¿no? Porque en Argentina había una situación que no era muy buena la relación. Yo diré que cuando nosotros entramos teníamos una relación muy mala con Chile, muy mala con Bolivia. Con Argentina no estaba tan mal, pero venía, pues, quedaba el rezago ese de la venta de armas. Sí, ¿no? La venta de armas, y vino la señora Kirchner y pidió disculpas. Y al Brasil lo habíamos herido en un tema de cierta sensibilidad para ellos, que es habernos retirado del grupo del 20, que es el grupo que hacía la negociación dentro de la Organización Mundial de Comercio. Entonces hubo que superar eso, felizmente. Y yo creo que hoy día las relaciones con la región, que las dejamos todas ordenadas, se mantienen así, ordenadas. Con Venezuela bajó el tono, ¿no? Digamos. Con Venezuela bajó el tono. Venezuela participó, o el presidente Chávez quiso participar en el proceso electoral del 2006, no nos olvidemos. Sí. Y eso creó, pues, un roce muy grande entre el presidente García y él. El presidente Chávez utilizó el insulto, ¿no? Sí. Fue tanto el presidente García como el presidente Toledo. Así es.
Incluso nosotros nos encontramos sin embajador. Toledo había retirado ya el embajador del Perú allá. Nosotros, al final, en un encuentro, no sé si de UNASUR o Grupo Andino, no me acuerdo bien, creo que fue UNASUR, el presidente Chávez y García se dieron la mano. Un amiste, digamos. Un amiste, bromiste y todo. Y la cosa ya se normalizó. A la normalidad. Ahora, yo, ¿por qué le hacía esta pregunta, señor embajador? Es porque a raíz de la eventual resolución de la Corte, se supone que van a darse, de todos modos, algunas reacciones en Chile, porque en Chile hay halcones y también hay, yo conozco informes del almirantazgo chileno que tienen una posición de dominio sobre el Pacífico, estas cosas que seguramente usted la conoce mejor que yo. Entonces, a veces se dice, bueno, ¿y cuáles son nuestros aliados? Eventualmente, políticamente hablando, regional, en la parte regional, ¿cuáles son los países aliados del Perú? Sincerados, no, absolutamente. Mire, va a haber reacciones, pero yo no creo que eso implique llegar a niveles más altos que puedan significar una confrontación. Puede ser un debate político nada más. Puede ser un debate político, va a haber cierta irritación, ¿no? Probablemente como va a caer en medio del proceso electoral chileno, se van a echar la culpa unos y otros. El actual gobierno al anterior, que no supo plantear, por ejemplo, la incompetencia de la Corte en su momento. Es lo que se reclama ahora, ¿no? Se está reclamando internamente. Sí, ¿no? Así es. Y probablemente la concertación de la señora Bachelet y el señor Lagos, pues le dirá pues que ellos no hicieron todo lo que debieron hacer, en prepararse bien en el proceso que ya se había iniciado. Pero más allá de eso, yo no me imagino otra cosa. Mire, en América del Sur tenemos dos visiones, felizmente hoy día no confrontadas, pero sí estuvieron confrontadas cuando nosotros llegamos al gobierno. Es la visión ALBA, digamos, y la visión, yo la llamo moderna, porque ALBA es un esquema de los años 70. Una visión más a la izquierda y una visión más al centro. Una visión, ¿no? Digamos, una visión más cerrada, proteccionista económicamente, y una visión más abierta económicamente. En la visión más cerrada está obviamente Venezuela, está Bolivia, está Ecuador, en cierta manera está Argentina. En la visión más abierta está Chile, está Perú, está Colombia. En cierta manera está también Brasil. Es un poco proteccionista, pero no llega a los extremos de los demás. Entonces, montar sobre esa división que es la que hace tan complejo el proceso de integración, porque son dos visiones de economía y desarrollo tan distintas, montar sobre eso que es tan complicado, otra nueva división entre los aliados de Chile y los aliados del Perú en este conflicto, yo lo hago muy difícil. Nadie quiere comprarse en primer lugar un proyecto ajeno. Además, un conflicto de una envergadura mayor implica acentuar la pobreza en cada país, ¿no? Sí, yo no lo veo. Ahora, el gobierno del presidente Ollanta Humala parece que acertó en mantener la línea de la política exterior, ¿no? Es decir, del anterior gobierno. Yo tengo que decir que sí. No es cierto, porque usted no lo obligo a que lo diga que sí, sino que usted además fue convocado por el propio presidente para que continúe en las negociaciones. Exactamente. Cosa que de pronto en otras épocas, en otros periodos, no se daba. ¿No es cierto? En esta oportunidad todo parece indicar que hay ese espíritu de mantener como parte del acuerdo nacional políticas de Estado en relaciones exteriores. ¿Cómo va Cancillería? ¿Cómo ve usted en este momento Torre Tagle? Porque Torre Tagle, usted sabe, las promociones de las que se sienten orgullosos desde Javier Pérez de Cuellar, ¿no? Así es. Carlos García Bedoya y todos los demás embajadores notables, ¿no? Que dieron lustre pues a la Cancillería. Yo tengo una buena impresión respecto no solo a la gestión que se está realizando, sino a la Cancillería misma. Yo creo que es una Cancillería que no ha dejado de ser lo profesional que debe ser y lo seria que debe ser. Podemos tener algunas discrepancias en ciertos temas. Es evidente que yo me di cuenta que el tema de la integración, tal como estaba concebido históricamente, no marchaba, porque teníamos visiones muy distintas entre algunos países. El ánimo societatis no era el mismo, ¿no? Entonces, pero dije, pero la integración no solo es el modelo europeo de integración, se puede hacer integración
con recetas apropiadas a cada caso. Entonces, el nivel de integración que tenemos con el Ecuador nunca lo tuvimos antes, y eso fue obra nuestra. Y así trabajamos con cada país una relación específica. Entonces, claro, UNASUR o la comunidad andina, como el Mercosur, pueden estar sufriendo la crisis de estas visiones distintas que tienen los socios. Pero no podemos decir que no hay integración, hay otras formas de integración y estamos trabajando. No obstante, dentro de ese contexto, la OEA sí ha perdido espacio, ¿no? Digamos, en sentido práctico, espacio político, espacio diplomático, espacio de negociación. Sí. Porque está siendo sustituida por otros organismos, ¿no? Pero la OEA nunca fue un mecanismo de integración. El foro de la OEA era un foro y sigue siendo un foro político. Yo diría que su gran responsabilidad finalmente es ser el gran foro donde nos encontramos los latinoamericanos con los Estados Unidos.